no prestamos la atención que deberíamos de prestar. Te ruego que tú nos ayudes a poner todos nuestros sentidos en este tiempo que hemos apartado para ti, Señor. Que nada ni nadie nos interrumpa, por favor, Señor, te lo ruego. Que tú nos edifiques, que al que esté caído tú lo levantes, que al que esté desanimado tú lo animes, Señor. El que aún no te conozca, Señor, que en esta mañana pueda conocer por medio del glorioso Evangelio a tu Hijo Jesucristo, el único Redentor. Haz tu obra, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 21, dijimos, solo vamos a leer el versículo 1, porque el versículo 1 es como un preámbulo a todo lo que este capítulo y toda esta enseñanza, tanto moral como espiritual, también nos viene relatando. Y el capítulo 1 dice así, de esta manera: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano del Señor. A todo lo que quiere, lo inclina. Hasta ahí la palabra del Señor. Podéis tomar asiento, hermano. En la nueva versión, internacional, en la nueva versión internacional, este texto viene a decir lo siguiente: en las manos del Señor, el corazón del rey son como un río. Siguen el curso que el Señor les ha trazado. Amén. El título de la predicación, hermanos, lo he titulado Una declaración de dependencia. ¿Por qué una declaración de dependencia? Porque la mayoría de las naciones luchan por su total independencia. Tenemos el Día de la Independencia en muchísimos lugares del mundo. Y sobre todo en aquellos lugares que han sido y han estado supeditados o, en cierta manera, viviendo subyugados por imperios. Lo último que pudimos ver, hermano, es en el siglo XX, en 1989 aproximadamente, la preestoica, que esto fue llevado por el presidente de la URSS, Gorbachev. Él empezó a soltar algunos de los territorios, entre ellos Ucrania, lo que hoy es Ucrania. Y empezaron a poder anunciar su independencia y hacer un tratado dentro de lo que sus fronteras le habían determinado, la URSS. Hoy en día se va buscando esto mismo, la independencia. Nosotros también tuvimos muchos lugares donde estaban las personas dependiendo totalmente del Reino de España y sobre todo en Sudamérica. Ellos y cada uno de los países que forman Sudamérica formaban parte del Reino español y también del Reino portugués. Y ellos pudieron llegar, hermanos, a tener su día de independencia. Pero viendo todo esto, viendo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, el Señor puso esta inquietud en mi vida para poderla nosotros compartir en esta mañana aquí. Nosotros, hermanos, no tenemos, la iglesia no tiene un día de independencia. Nosotros tenemos y proclamamos un día de dependencia total a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros declaramos nuestra dependencia total y absoluta al único Dios verdadero. Oh Señor, no hay Dios fuera de ti.
Todos los dioses son ídolos. No hay nada que se iguale a ti. Tú hiciste los cielos y la tierra. Por eso, hermanos, nosotros proclamamos el Día de la Dependencia. Hermanos, no hay nada más fundamental para la condición humana que la necesidad de la seguridad. Los pueblos están buscando la seguridad continuamente. Hace 350 años, hermanos, en medio de la guerra civil inglesa, Thomas Hobbes recordó a sus conciudadanos que sin seguridad la vida no sería más que una guerra de todos entre todos. Si no hubiera seguridad, en la que la vida sería desagradable, sería una vida brutal y sería también una vida corta. ¿Por qué? Porque lo entrañable, lo verdaderamente fundamental para la condición nuestra, hermanos, es que podamos vivir con seguridad. Para demasiadas personas en el mundo, hermanos, para demasiadas personas en el mundo, oigan esta mañana, la inseguridad es la norma. Oigan, la inseguridad es la norma, no la excepción. Es causa de la pobreza. De la pobreza extrema, profunda, de las enfermedades físicas y las enfermedades mentales. Las personas no están seguras, viven desequilibradas. Óigame usted, y por favor, con todo el respeto que me merecen las personas y sobre todo la Iglesia del Señor, viven desequilibradas. Y más y me aún con el tiempo tan convulso que estamos viviendo, entre potencias mundiales, entre hombres que están tirando para sus beneficios y en el tablero de la política geopolítica se están posicionando. La causa de la pobreza profunda, de las enfermedades físicas y mentales, la agitación social que hay por todas partes, se levantan. Las calles, hermanos, las ocupan y van de un sitio para otro gritando, deseando tener libertad y tener, hermano, una independencia y poder alcanzar sus retos y lo que desea en sus vidas: seguridad. Seguridad. La marginación económica, los estratos sociales, las diferencias que hay entre personas que lo abarcan todo y una gran minoría que no tenemos o vamos a lo justo. Los conflictos físicos violentos, ya sean personales o ya sean políticos. Hay conflictos en el mundo, las guerras, los desastres naturales, el cambio climático. Todo esto y más trae inseguridad. Las personas están gritando independencia total y libertad y seguridad para sus vidas, porque viven en un mundo inestable y hoy más que nunca estamos en las manos de aquellos que están gobernando. Y a veces cuestionamos si no va a producirse aquí una hecatombe también como ocurrió hace 3 años en Ucrania. Un país tranquilo, el granero de Europa, por donde pasan los oleoductos y abastecen a toda Europa. Fue atacado, fue agredido. ¿Qué impide que nosotros podamos ser agredidos también? No sé si usted lo habrá pensado alguna vez. Y vivimos en una inseguridad
continua. Vivimos en un mundo de grandes desafíos, en un mundo de grandes dificultades, pero no por ello deja de haber esperanza para aquellos que confiamos en el Señor. Amén. Porque nuestra vida, hermano, no es traer una independencia, una libertad, como buscan las naciones y como buscan las personas. Lo nuestro, hermano, es una seguridad en Cristo y también, hermano, una esperanza en Cristo. Nuestra esperanza está en el Señor. Y ahora bien, cuando estamos leyendo este texto, y lo repito, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano del Señor. A todo lo que quiere lo inclina. Quiero que usted observe de qué se trata. Este texto, el rey Salomón, el sabio rey Salomón, lo toma como algo que, aunque él era un hombre muy poderoso, no solo sabiamente, sino también, hermano, estratégicamente y militarmente. Él vivía dentro de un entorno de seguridad. Pero él está hablando de esto para poder traer al corazón de aquellos que lo oían o leían una idea fundamental. Salomón quiere traer esto para que se entienda que no hay nada y no hay nadie que altere el control y todo el recorrido que Dios tiene realizado para este mundo. No hay nada, ni el mayor de los reyes, ni las mayores catástrofes, ni los mayores estrategas, ni el mayor codicioso del mundo puede cambiar nunca, jamás, los planes que Dios tiene trazado para esta humanidad. Jamás. Y ahora él era un buen agricultor. Él tiene libros, ¿verdad?, que hablan sobre la agricultura. Y esto va basado sobre la agricultura. Porque fíjense lo que dice el Señor en Deuteronomio capítulo 11, creo que es el versículo 10 y 11, cuando el Señor los va a introducir en la tierra de Canaán, le dice, fíjense que esto no es igual que Egipto. Aquí tendréis que depender totalmente de Dios, obedecer los mandamientos para que nunca falte el agua temprana y el agua tardía. No era como en Egipto, que tomaba con la pierna y abría un surco y dejaba el agua pasar. Allí en Egipto, el agricultor hacía sus surcos y simplemente con el pie dirigía el agua donde quería. ¿Habéis visto? Yo, que, bueno, amateur, agricultor amateur, ¿verdad? Pero sabéis que existen canales que va poniendo tierra en un sitio, le corta el agua y sigue al otro parterre. Cuando está lleno ese parterre, le corta con un azadón o con el mismo pie, le echa arena y sigue para el otro parterre y así va regando todo. Esto mismo es lo que Salomón está diciendo. Mira, el Señor tiene el corazón del rey, está en su mano. De cualquier hombre, sea un hombre de Dios, mucho más, o no sea un hombre de Dios. Y al final, lo que dice el Señor se va a hacer, aunque sean cosas que no entendamos. Fíjense. ¿Os acordáis, hermano, del pacto de Abimelech con Abraham? Este rey que fue y quiso de alguna manera perjudicar a Abraham, fue con su general
y hicieron un pacto de amistad. Dios movió el corazón de ese hombre. Era pagano. ¿Os acordáis de Dios cuando cambió el corazón de Esaú? Saúl iba dispuesto con 400 hombres a matar a su hermano Jacob cuando venía de Labán. Pero Dios cambia su corazón. Y Esaú en este caso y aquí era un rey. Era el rey de Edom. ¿Os acordáis, hermanos, de lo que le dio Faraón a los hijos de Israel? Lo puso en la mejor tierra, la tierra de José. ¿Cómo Dios inclina el corazón? Por eso nosotros, la iglesia, hermano, tenemos que tener nuestra esperanza y no dejarla, porque Dios es el que mueve los hilos, aún en los hombres impíos. Recuerden, hermano, lo que el Señor hizo con Nabucodonosor. Siervo mío será Nabucodonosor para golpear a mi pueblo, pero luego él será golpeado. Pero Dios usa a Nabucodonosor, también está usando a Darío para poder bendecir al pueblo de Dios. Artajerje también fue usado por el Señor, a Ciro, Asuero. ¿Qué me contáis de Asuero, hermano? ¿Qué recordamos de Asuero con la reina Esther? Fue un día de insomnio, le traen las crónicas y habla y ve a Mardoqueo, que fue quien vio esa conspiración que se levantó contra el rey y lo bendice. Lo toma y lo pone en un lugar preeminente. Y como el pueblo de Dios, a pesar de todo, de la amenaza que había contra ellos, como el Señor toca el corazón de este rey, lo inclina. Porque no hay nada que pueda hacer los hombres si Dios no lo permite. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, ¿por qué traigo esta palabra aquí en esta mañana? Porque es necesaria para nuestras vidas. Conocemos que el Señor es nuestra fortaleza, que en Él no hay injusticia, que Él no va a probar nuestras vidas más allá de lo que podamos, hermanos, resistir, sino que nos dará también la salida juntamente con la prueba. Pero a veces eso se queda en una palabra que no termina de llenar nuestras vidas. Por eso traigo esta palabra para animar a la iglesia, para que tengamos nuestras vidas totalmente, hermanos, en una situación en la que podamos confiar plenamente que aunque los avatares, que aunque la circunstancia global de este mundo está causando tanto daño y nosotros estamos ahí en medio. No sabemos cómo va a parar Europa en este gran conflicto que estamos viviendo. Porque la idea es querer aniquilar a la Unión Europea. Esta es la idea. Y debemos de confiar en el Señor porque no hay nada, oiga, como los repartimientos de las aguas. Así está el corazón del Rey en la mano del Señor. Y sabes, hermano, todo lo que quiere, el Señor lo inclina a ello. Lo inclina, y esta palabra es más que suficiente. Lo hace humillar. Lo humilla. ¿Os acordáis lo que le ocurrió a Nabucodonosor? Lo humilló pensando que era mayor que Dios y que podía ser un Dios en este mundo. El Dios de Jacob es el Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Él es el único Dios que gobierna la tierra. No habrá nada que se haga sin mi permiso, dice el Señor en el libro de Isaías. ¿Acaso le dirá, hermano, qué haces? ¿Quién osa decirle al Señor qué haces? Nadie. Él no recibe consejos de nadie. Él no debe de ser instruido. Y ni le pida a nadie instrucción. ¿Sabéis, hermano, nuestro Señor Jesucristo, estando delante de Pilato, le dijo Pilato, ¿y a mí no me hablas?
Estás callado delante de todos los que te acusan, pero a mí no me hablas. Y todo esto tiene un trasfondo. Él era la máxima autoridad. Y a mí no me hablas, le dice. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Fíjense la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna autoridad tendría contra mí si no te fuese dado de arriba de mi Padre. Ninguna autoridad, Pilato. Aunque sea muy malvado, aunque sea incongruente lo que esté haciendo, crucificando al Redentor. Pero ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuere dado del Padre. ¿Cuál debe de ser nuestro objetivo, hermano, ante todo esto? A la iglesia del Señor le habla. ¿A dónde tengo que mirar? Como hijo y como hija de Dios. Pues hermano, esto nos lleva a confiar plenamente en Dios. Todos los acontecimientos, si después del análisis histórico, si después de todo esto que estamos viendo, no llegamos a entender los acontecimientos que nos rodean, debemos de hacernos la siguiente pregunta. ¿De dónde viene tu socorro, hermano? ¿De dónde viene mi socorro? El Señor dice que mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Basta de miedos. Basta de inseguridad. No me ocurrirá nada si Dios no lo permite. Y aún permitiéndolo, sabré que es la voluntad de Dios. El Salmo 27 dice lo siguiente: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Cuando vinieron contra mí mis angustiadores, mis perseguidos, los impíos llegaron contra mí, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temerá mi corazón. Porque 1000 caerán a mi diestra y 10.000 a mi siniestra. No temeré saeta nocturna que vuele de noche, ni a ninguna enfermedad, ni a ningún cáncer. No temeré porque el Señor está conmigo. No temeré nada que me pueda ocurrir. Esta es la palabra de Dios para nuestras vidas, cada día, hermano. Cada día nos anima, cada día nos sustenta, cada mañana son nuevas sus misericordias. Él nos hace, hermano, maravillas cada día. Oh, cada mañana, Señor. Pero tú nos colmas de beneficios cada día. Dios mío. Pienso, hermano, bajo mi punto de vista, llegado aquí, que ante los acontecimientos que están ocurriendo a nuestro alrededor en este tiempo que nos ha tocado vivir, que no debemos eludir ni evitar todo lo que está ocurriendo en el mundo que nos rodea. No debemos de evitarlo, como si con nosotros no fuese. Dice, hermano, hay un dicho que cuando una mariposa vuela en el desierto del Sáhara, la corriente de esa mariposa, hermano, lleva una gran onda que navega todo el océano Atlántico hasta llegar a las costas de América del Sur. Por muy leve que sea el conflicto, nos debe de importar. Nos atañe, forma parte de nosotros. ¿Por qué? Porque somos parte de lo que es el todo, esta humanidad que forma parte de los planes de Dios. Y no debemos de ignorarlo.
no debemos pasar por alto. Creo que todos y cada uno de nosotros somos conscientes del peligro. O algunos deberíamos de serlo. Ser conscientes de lo que nos rodea. No es para martirizarnos de ninguna de las maneras. Es para poder cubrirnos. Hacernos de las vestiduras que el Señor quiere que tengamos. Ahora bien, debo de saber, hermano, en primer lugar, que no estoy solo. Nosotros somos conscientes de lo que ocurre, de las circunstancias por las que este mundo está viviendo y cómo va a cambiar el tablero geopolítico y esto va a costar. ¿Sabéis? Comentaba con mi mujer esta mañana que esto mismo que estaban haciendo los Estados Unidos lo hicieron con ellos también antes de la independencia, porque ¿sabéis lo que hicieron los británicos? Asfixiarlos con los aranceles. Y ellos se rebelaron, porque no quería que el té y algunas materias primas que venían del continente, de Inglaterra y del viejo continente, usaran tantos aranceles, tantos impuestos, y los colonos los tenía asfixiados y se rebelaron. Llegó el día de la independencia, el 4 de julio de 1776, ellos proclamaron su independencia. Pero hoy estamos hablando, hermanos, de una declaración de dependencia total. La Iglesia del Señor dependemos totalmente de nuestro Señor Jesucristo, quien nos dio la libertad y la seguridad de la vida eterna. Proclamamos, hermano, dependencia total del Señor. Ahora bien, hermano, una observación: aunque no estamos solos, a veces no podemos evitar sufrir. El saber que el Señor está con nosotros no evita los momentos de sentimientos de angustia. Pero Dios está con nosotros. Él nos mitiga la carga. Él nos ayuda. El texto que leímos está en Deuteronomio, capítulo 11, versículos 10 y 12. No piense que esto será como en Egipto. Aquí vais a tener que depender de mí. Y esto es, hermano. Esto es lo que le estaba diciendo el Señor a los israelitas. Tenéis que depender de mí si queréis que llueva. Si queréis que el Señor traiga fruto. Tenéis que depender de mí. Esto no va a ser como en Egipto, que va a estar dándole con la pierna y va a llevar el agua donde quiere. Pero fíjense en este texto, en el versículo 12, dice: los ojos del Señor, tu Dios, está siempre sobre esa tierra. Los ojos del Señor, hermano, están siempre sobre la iglesia del Señor. No le quepa a usted la menor duda, querido y querida hermana. Los ojos del Señor están mirando a aquellos que le temen y los oídos atentos a sus oraciones continuamente. Romanos 8, versículo 35, un texto que conocemos todos, que dice lo siguiente. En el versículo 35 dice el apóstol Pablo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito: por causa tuya somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Quién dice amén? Amén. En todas estas cosas somos más que vencedores. Segunda de Corintios, capítulo 4, leemos algo muy parecido. En el versículo 7 dice lo siguiente el apóstol Pablo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios
ha manifestado su gloria por medio de Jesucristo en los corazones de aquellos que lo hemos recibido como Redentor de nuestras vidas. Somos, sí, vasos de barro. No somos de oro, ni de plata, ni de piedra preciosa. No somos vasos que merezcan la pena incluso de mirarnos. Yo creo que pasamos hasta desapercibidos por este mundo. E incluso si alzamos mucho la voz nos llaman locos, fanáticos, obsoletos, que no pertenecemos a esta época, puritanos, que no forma parte de lo que hoy está en el avance de la tecnología, la inteligencia artificial. ¿Cómo crees tú en Dios? Ese tesoro que es Cristo está en ese vaso de barro que es usted y que soy yo. Y no he encontrado otro lugar con mayor honra que sea su corazón renovado, purificado y justificado por la sangre de Cristo. No hay nada en este mundo que merezca la pena donde la gloria de Dios repose, sino en un corazón santificado por la sangre de Cristo. Mateo capítulo 28, versículo 18 dice lo siguiente: toda potestad, dice el Señor, me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id. Lo que está ocurriendo sí tiene que ver con nosotros. Lo que está ocurriendo no es para meternos como hizo el pueblo de Israel cuando venían los amalecitas. Gedeón y todos los que le rodeaban cogían y salían corriendo a las cuevas y se metían debajo de la tierra. No, lo que estaba ocurriendo es para dar la cara. Amén. Lo que estaba ocurriendo es para predicar el Evangelio. Para no atornillarnos a un lugar y pensar y creer que el peligro va a pasar y cuando pasa el peligro pues ya me salvé. No, todo lo contrario. El Señor dice, hablándole a sus discípulos, algo muy importante. Cuando veáis aquel día de la gran tribulación, que vienen a erguir vuestras cabezas, porque vuestro Señor y el día de vuestra redención está cerca. Erguir, levantar vuestras cabezas. No te apoque ante esta situación, no te apoque ante ninguna circunstancia que rodee tu vida. No se apoque, el Señor está con usted. Hay esperanza para los hijos de Dios. Antes vivíamos sin esperanza, sin Dios en este mundo. Pero Cristo es nuestra esperanza de gloria. Él es nuestra esperanza. Y quiero terminar en esta mañana, hermano. Cuando nosotros leemos el capítulo 8, que creo que es el punto de inflexión de la epístola a los romanos, tenemos 7 capítulos donde el apóstol está desmenuzando la condición del hombre, donde el apóstol está batallando con la ley, con la gracia, con un supuesto imaginario judío, y le está contestando que la ley es buena, pero es imposible hacer toda la ley. Y le pone el ejemplo máximo de Abraham, el padre de los judíos. Él no hizo nada. Él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aleluya. Y está ahí en un mundo, digamos, no solo espiritual, sino celestial. Y llega al capítulo 8 que hace un punto de inflexión para poder realizar todo lo que hasta aquí se estaba hablando. Y es la vida en el Espíritu. Es la vida en el Espíritu. El capítulo 8 de Romanos, fíjense cómo comienza el capítulo 8 de Romanos. Si quieren acompañarme. Ahora pues, sin embargo,
dada la situación. Esto es lo que el apóstol está diciendo. De manera que el presente, lo que nosotros somos, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esta es la palabra clave en el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay algo que nos vitaliza, que nos hace estar vivo ante la situación. La ley en sí es justa, es santa, es buena, pero imposible de llevarla a cabo. Ningún hombre, nadie podía, por eso tantos ríos de sangre, por eso tantos sacrificios, por eso continuamente cada día se sacrificaba, cada semana, cada mes, cada año, ríos de sangre continuamente, para redimir mi pecado, redimir el pueblo, redimir a los sacerdotes, redimir al pueblo de Israel. Porque era muy difícil la ley, no se podía, era imposible. Porque si alguno no podía, hermano, hacer posible un punto de la ley, hermano, dice la Escritura, muera irremisiblemente. El que no haga toda la ley no es ni está, digamos, está apto para poder recibir la vida. Sin embargo, hay otra ley, y que el apóstol Pablo la está trayendo aquí en el versículo 2, porque dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, esta ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado, de la muerte. Y el pecado, hermanos, si nosotros, el Señor me hacía recordar a Adán y Eva. ¿Qué es lo primero que ellos hicieron cuando pecaron? Se escondieron. ¿Por qué? ¿Acaso no habían experimentado el amor y el cuidado de Dios? Se escondieron porque tenían miedo de Dios, no temor. Tenían miedo. Porque esto es lo que trae el pecado: inseguridad, inestabilidad. Trae, hermano, fracaso. No se llega a poder completar, desarrollar nuestra vida como creyente. Esto lo trae el pecado. El pecado, hermano, trae la muerte. Pero Romanos capítulo 8, versículo 2, dice el apóstol que hay otra ley en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Porque esta ley de vida del Espíritu que Dios ha traído a nuestros corazones ya justificado y purificado, ha traído vida a nosotros. Y esta ley, dice, hermano, nos ha librado de la ley del pecado, de los miedos y de los temores. Y nos ha librado también, hermano, de la muerte, de una muerte segura, del infierno. El Señor ha roto nuestras cadenas. Estábamos en un ambiente hostil, de tinieblas. ¿Y por qué? Y el Señor nos trasladó por medio de su Hijo a su reino de luz. Además dice algo muy importante: admirable. No hay otro reino como el reino de luz. Pero fíjese el versículo 28.
Dijimos que no estamos solos, amén. Pero no por ello nos vamos a pasar de dificultades. El versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Lo sabía perfectamente el apóstol. No voy a inferir, no voy a incidir en esto. Pero el apóstol tenía un buen y gran catálogo de sufrimientos y de tribulaciones. Que si usted quiere lo puede leer, la epístola lo tiene. Y otras muchas cosas que él sufrió, que no están aquí. Pero el final fue la decapitación por el nombre de Cristo. Y sabemos. La pregunta sería esta mañana si yo lo sé o todavía no lo sé. Que las cosas que están ocurriendo están dentro del proyecto de Dios para el bien de la iglesia. Si llegamos a saberlo, bendito sea el Señor. Porque Pablo se está dirigiendo a una audiencia que él da por sentado que lo sabía. Ahora bien, cuando el apóstol está usando esta palabra, hermanos, y sabemos, tendríamos que preguntarnos también qué es lo que sabían ellos. Y cuando nosotros inferimos todavía más en el estudio de la palabra y sabemos, hermanos, Pablo la está usando aquí como una metáfora. Está llevando a su audiencia a poder experimentar algo que ha ocurrido o que puede ocurrir. Porque esto quiere decir, esta palabra, ver en la mente. O en otro sentido, yo veo lo que quiere decir. Lo veo. Decir, hermano, yo veo lo que dices. Algunos lo hemos dicho alguna vez. Veo lo que me quiere decir. Estoy viendo en tu mente. O a veces nosotros decimos, he captado la idea. A esto es lo que se refiere Pablo. Capta la idea. Entiéndelo. La iglesia tenemos que entenderlo. Y solo hay una manera de entenderlo cuando vivimos sujetos a la dependencia total de Dios en nuestras vidas por el Espíritu. Si no, jamás lo entenderemos. Entonces será la pregunta continua, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me ocurre a mí esto? ¿Por qué? Como dice Asaf, ¿por qué habré yo sacrificado mi vida, haberla entregado? ¿Por qué haber yo llegado incluso a despreciarme para que los demás puedan ir adelante? Y los que no te aman a ti, Señor, mira lo que tienen, mira cómo son. ¿Acaso yo no me merezco lo que tienen los infieles? ¿Acaso no podré yo vivir mejor que lo que estoy viviendo, Señor? ¿Por qué, Señor? Continuamente estamos preguntándole al Señor. Y por eso Pablo está diciendo aquí, mira dentro de ti. Mira lo que te estoy diciendo. Mira lo que hasta aquí estamos hablando. Sabemos, hermano. Es un sentido metafórico, pero que nos lleva a ver en la mente. Pero no en la mente del apóstol, sino en la mente de Dios. Es Dios reflejando en nuestras vidas que todas las cosas nos ayudan a bien. Y todas las cosas que están ocurriendo nos ayudan a bien. Todo, hermano. No hay nada que se oculte. No hay el corazón del rey como los arroyos de las aguas. Así está en la mano del Señor. A todo lo que quiere lo inclina. Este es nuestro fuerte consuelo. Amén. Y
Y concluyo, hermano, si reina la ley del espíritu de vida en el alma, en medio de todos estos conflictos y a pesar de todo, oiga, la belleza de la vida irá renovándose cada día en usted. La belleza de Cristo irá renovándose de día en día como la aurora. Se manifestará, será incuestionable, será notorio y además irá en aumento. ¿Cuándo? Cuando aún en las situaciones difíciles, querido y querida hermana, estamos aplicando esta ley de vida en Cristo Jesús en nuestro corazón. Porque estamos confiando en Él. Allá donde vayamos, allá donde estemos. Se tiraban al circo, al foso de los leones y allí morían alabando y bendiciendo al Señor. Y no había ninguna situación que los alejara de la entidad de ellos. Cuando llegaban, hermano, con altares del César, llevando incienso y para que adoraran al César, ellos se quedaban paralizados mirando al cielo y diciendo: mi socorro viene del Señor. Mi ayuda, yo no tengo otro Dios que Jesucristo. El Señor cumplirá su propósito en mí, dijo David. Y el Dios de paz, dice Hebreos, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Qué bueno, ¿verdad, hermano? Que el gran pastor de las ovejas esté llevando nuestras vidas. Y esto por la sangre del pacto. Hemos hecho un pacto con el Señor. Y su pacto fue con sangre. Él fue sacrificado. Y aunque usted no pueda, le pasará igual que a Abraham. Dios pasará por medio y cumplirá su pacto. Abraham se quedó dormido porque era débil, porque tenía miedo. Pero sabéis, hermanos, Dios cumplió su pacto. Y aunque nosotros no podamos, no se preocupe. Dios sí lo hizo por usted. Jesús lo hizo por usted y por mí. Este pacto de la sangre, hermano, os haga apto en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Nos ponemos de pie.